Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Porque yo estoy llena de emoción. Y es que hoy tenemos un tema que a todos nos gusta y que seguramente les va a encantar: Can Yaman. Sí, el mismísimo, nuestro galán turco favorito. Y no solo eso, vamos a sumergirnos en un momento muy especial, un momento que nos mostró una faceta más personal y conmovedora de Can, un discurso que literalmente emocionó a todos. Así que prepárense para descubrir un Can Yaman como nunca antes lo han visto, un Can más allá de las cámaras y los guiones. Vamos a sumergirnos en la celebración de su cumpleaños, en su fiesta, y sobre todo, en ese discurso que resonó en el corazón de todos los presentes. Es algo que no se pueden perder. Pero antes de que nos adentremos en esta increíble historia, quiero pedirles un pequeño favor, pero muy importante. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, aquí les tenemos mucho más sobre Can Yaman y otras estrellas. No se arrepentirán, lo prometo. Y ahora sí, comencemos. Imaginemos la escena: una fiesta de cumpleaños, luces brillantes, música vibrante, amigos cercanos reunidos y, por supuesto, el gran Can Yaman celebrando un año más de vida. El ambiente destilaba alegría, complicidad y una calidez palpable. Pero esta no era una fiesta cualquiera. Era una celebración íntima, cuidadosamente planificada, llena de cariño genuino y rodeada de personas que lo aprecian de verdad, aquellas que han estado a su lado en los buenos y en los no tan buenos momentos. Se respiraba una atmósfera de familiaridad, de confianza, de un vínculo especial que solo se forja a través del tiempo y la conexión profunda. La decoración, sin duda, reflejaba su personalidad. Probablemente un equilibrio entre la elegancia y la sencillez, con toques que evocaban sus gustos personales. Quizás detalles que hacían referencia a sus proyectos actuales, o a aquellos que le gustaría emprender en el futuro. La elección de colores, la disposición de los elementos, todo contribuía a crear un ambiente acogedor y festivo, un espacio diseñado para celebrar la vida, el éxito y la amistad. Y en medio de toda esa alegría, llegó el momento que lo cambió todo. El momento del discurso. Can Yaman, conocido por su carisma innegable y su talento excepcional frente a la cámara, ese mismo hombre que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones magistrales y su presencia magnética, decidió compartir algo muy personal con todos los presentes. Y créanme, no fue un discurso superficial, de esos que se dan por compromiso. Fue una confesión, una profunda reflexión, un sincero agradecimiento, una conmovedora muestra de su humanidad, de esa esencia que lo define y que lo hace tan especial. Un discurso que tocó el corazón de todos, un discurso que resonó en lo más profundo de cada uno de los presentes, un discurso que quedará grabado en la memoria de todos los que tuvieron el privilegio de escucharlo. ¿Qué dijo exactamente? Bueno, como ya mencioné, no tenemos la transcripción literal palabra por palabra, porque la magia de estos momentos reside precisamente en la emoción que transmiten, en la energía que se genera en el instante, en las miradas que se cruzan, en los silencios que hablan por sí solos. La intimidad de la celebración, la espontaneidad de las palabras, todo se fusiona para crear una experiencia única e irrepetible. Sin embargo, gracias a algunas fuentes y testimonios, sí podemos reconstruir los temas clave que abordó y el espíritu que impregnó cada una de sus frases. Sabemos que el discurso giró en torno a varios temas esenciales, pilares fundamentales en la vida de Can Yaman, valores que lo definen y que lo han guiado en su camino. Primero habló sobre su viaje, un recorrido que, como el de muchos de nosotros, ha estado lleno de altibajos, de momentos de euforia y de periodos de reflexión. Can Yaman, desde sus inicios en el competitivo mundo de la actuación hasta convertirse en una estrella internacional, ha enfrentado un camino arduo, lleno de desafíos y de oportunidades. En sus palabras, seguramente evocó esos primeros pasos, la búsqueda de su lugar, la determinación que lo impulsó a seguir adelante a pesar de las dificultades. Mencionó los obstáculos, las puertas que se cerraron, los rechazos que, lejos de desanimarlo, lo fortalecieron. Porque en cada adversidad, Can Yaman ha encontrado una oportunidad para crecer, para aprender, para mejorar. Seguramente recordó las alegrías, los primeros éxitos, las pequeñas victorias que lo impulsaron a seguir adelante. Esos momentos de satisfacción, la emoción de ver sus sueños materializarse, el reconocimiento del público, la validación de su trabajo. Habló sobre lo que ha aprendido de cada experiencia,
tanto de los triunfos como de los fracasos, sobre cómo ha crecido como persona y como profesional a lo largo de los años. En sus palabras se podía sentir la gratitud por las oportunidades que ha tenido, la perseverancia que lo ha guiado, y la convicción de que, con trabajo duro y dedicación, se pueden alcanzar las metas más ambiciosas. En segundo lugar, el agradecimiento. Can Yaman es, sin duda, un hombre agradecido. Es algo que todos sus seguidores, aquellos que lo admiramos y lo apoyamos, sabemos y valoramos. Y en su discurso no escatimó en expresar su gratitud a todas las personas que han sido importantes en su vida, a esas personas que han sido pilares fundamentales en su desarrollo personal y profesional. Mencionó a su familia, el núcleo que lo ha sostenido, que le ha brindado amor incondicional y apoyo incondicional. Esos seres queridos que han estado a su lado desde el principio, que han celebrado sus logros y que lo han consolado en los momentos difíciles. El amor de la familia, el lazo indestructible, es una de las bases más sólidas en la vida de Can. También seguramente dedicó palabras de gratitud a sus amigos, aquellos compañeros de viaje que han caminado a su lado, compartiendo risas y lágrimas, alegrías y tristezas. Esos amigos que lo conocen, que lo aceptan tal como es, que le brindan su apoyo incondicional y que lo ayudan a mantenerse conectado con la realidad. Los amigos, ese tesoro invaluable, son una fuente constante de alegría y de fortaleza. No olvidó a sus colegas de trabajo, aquellos que han compartido el set con él, que han contribuido a su éxito, que han colaborado en la creación de personajes memorables y de historias inolvidables. El trabajo en equipo, la colaboración, el respeto mutuo son valores esenciales en el mundo del espectáculo y, sin duda, Can Yaman los valora y los agradece profundamente. Y por supuesto, no podía faltar el agradecimiento a sus fans, a sus seguidores, a quienes lo han apoyado incondicionalmente desde el primer momento. A quienes lo admiran, a quienes lo siguen, a quienes lo celebran. Esos fans, que son una parte fundamental de su éxito, que le brindan su cariño y su respaldo incondicional. Mencionó el apoyo que ha recibido, el cariño que le brindan a diario, y la importancia que tienen en su vida. Se notaba la sinceridad en su voz y la emoción de saberse querido y respaldado por una comunidad tan numerosa y apasionada. En tercer lugar, habló sobre sus valores, un aspecto esencial en la vida de cualquier persona, pero especialmente relevante en el caso de una figura pública. Can Yaman es conocido por ser una persona con principios sólidos, una persona que siempre se muestra fiel a sí mismo, a sus ideales, a sus convicciones. En su discurso reafirmó su compromiso con la autenticidad, la honestidad y la integridad, valores que guían sus acciones y que definen su personalidad. Habló de la importancia de ser fiel a uno mismo, de no traicionar los propios valores, de mantenerse firme en las convicciones, de actuar siempre con coherencia y transparencia. De la importancia de perseguir los sueños con pasión, de poner todo el corazón en cada proyecto, de trabajar duro para alcanzar las metas, de no rendirse ante las dificultades. De luchar por lo que uno cree, de defender los ideales, de ser valiente y perseverante, de no dejarse intimidar por las críticas ni por los obstáculos. Y esta parte, créanme, fue especialmente inspiradora. Porque nos mostró a un Can Yaman no solo como un actor talentoso, sino como un ser humano comprometido con la vida, con el amor y con la verdad, un ser humano que tiene claro lo que es importante en la vida y que se esfuerza por vivir de acuerdo con sus principios. Pero lo que más emocionó a todos, lo que conmovió hasta las lágrimas a muchos de los presentes, fue la humildad con la que se expresó. Can Yaman, a pesar de su fama, de su éxito, de su reconocimiento a nivel mundial, siempre ha demostrado ser una persona sencilla y cercana, una persona con los pies en la tierra, que valora las cosas simples de la vida. En su discurso no hubo aires de grandeza, ni vanidad, ni arrogancia. Por el contrario, hubo una profunda humildad, un sincero reconocimiento de sus errores, una aceptación de sus imperfecciones, una honestidad que lo hizo aún más cercano, más humano. Nos demostró que incluso las estrellas más brillantes son personas con sentimientos, con miedos, con dudas, con sueños, con anhelos. Nos demostró que la fama no es un escudo, que no nos protege de las dificultades, que no nos exime de las responsabilidades. Nos demostró que la verdadera grandeza reside en la humildad, en la capacidad de reconocer nuestras limitaciones, en la disposición a aprender de nuestros errores, en la empatía hacia los demás. Y eso, amigos, es lo que lo hace tan especial, lo que lo convierte en un ídolo, en un modelo a seguir, en una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. En este momento el vídeo toma un giro visual, porque la mejor manera de entender un discurso es sumergirse en la experiencia. Imaginemos imágenes de Can Yaman en la fiesta.
fotos, pequeños vídeos, capturas de pantalla de las redes sociales, imágenes de la celebración, que nos permiten sentirnos parte de ese momento especial. Podemos incluir fragmentos de entrevistas anteriores donde habla sobre la importancia de la familia y los amigos, sobre el valor de la perseverancia, sobre la necesidad de ser fiel a uno mismo. Estos fragmentos convenientemente intercalados le dan mayor contexto al discurso, profundizan en sus palabras y refuerzan la idea de que Can Yaman es un hombre coherente que vive de acuerdo con sus principios. Es muy probable que en el discurso mencionara sus proyectos futuros, sus planes, sus sueños. Quizás habló sobre sus próximas películas, sus nuevos proyectos televisivos, sus colaboraciones artísticas. Y de seguro los fans que estaban presentes en la fiesta reaccionaron con entusiasmo y alegría, aplaudiendo y vitoreando cada una de sus palabras, demostrándole su apoyo incondicional. Ver a su ídolo compartiendo sus anhelos y sus aspiraciones es algo que sin duda es sumamente emocionante y gratificante. El vídeo podría incluir también reacciones de algunos de los asistentes a la fiesta, amigos cercanos, colegas, familiares, que comparten sus impresiones sobre el discurso, que nos revelan detalles sobre la emoción que se vivió en ese momento, que nos hablan de la admiración y el cariño que sienten por Can. En resumen, el discurso de Can Yaman en su cumpleaños fue mucho más que una simple serie de palabras. Fue una ventana a su alma, una muestra de su autenticidad, una invitación a reflexionar sobre la vida, el amor, la gratitud y la importancia de ser fieles a nuestros sueños. Un momento que demostró que detrás de la estrella de cine hay un ser humano extraordinario, que valora las cosas importantes, que siempre busca conectar con los demás desde el corazón y que nos inspira a ser mejores personas y a luchar por nuestros sueños. Y ahora, para concluir, quiero resumir brevemente los puntos más importantes que hemos tratado en este vídeo. Vimos cómo Can Yaman nos compartió su viaje, sus éxitos, sus fracasos y su gratitud. Escuchamos cómo agradeció a las personas que han sido clave en su vida, a su familia, a sus amigos, a sus colegas, a sus fans. Y por supuesto descubrimos su humildad y su autenticidad, esa característica que lo hace tan especial y que lo distingue de los demás. Un discurso que no solo emocionó a todos los presentes, sino que también nos inspira a ser mejores personas, a valorar lo que realmente importa y a perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan sentido tan emocionados como yo al descubrir esta faceta tan especial de Can Yaman. Espero que hayan sentido la calidez, la sinceridad y la honestidad que emanaron de sus palabras. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el discurso? ¿Qué fue lo que más les emocionó? ¿Qué fue lo que más les inspiró? ¿Qué aprendieron de ese momento? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. Compartan sus pensamientos, sus sentimientos, sus reflexiones. Y no olviden, por favor, denle me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos muchísimas más noticias, chismes, análisis, y todo lo que nos encanta sobre Can Yaman y el mundo del espectáculo. Prepárense porque lo mejor está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes, y todo lo que nos encanta sobre Can Yaman y el mundo del espectáculo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. ¡Chao!